Gracias, Daniel Rosas. Vamos a hablar con David Fuentes, periodista, coautor del libro Narco, Ciudad de México. David, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, un placer saludarte a ti y a Radio Escucha. Gracias, David. Pues en Tepito, acción, detenciones. ¿Cuál es la lectura que tienes de lo que está sucediendo actualmente en la Ciudad de México, específicamente en este tema del operativo de hoy, pero en general, pues lo que estamos viviendo? David, tú eres coautor de este libro sobre el narco en la Ciudad de México. Sí, así es. Bueno, primero hay que destacar que fue un trabajo muy bien realizado y coordinado, hay que mencionarlo, ¿no? A diferencia, tú recordarás lo que sucedió en el 2007, sí, cuando también efectivos de la Marina intentaron hacer un operativo similar en las inmediaciones de la ahora alcaldía Tláhuac y terminó en una refriega entre gente de Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el Ojos, el líder del cártel de Tláhuac, y que afortunadamente no pasó a mayores. En esta ocasión no se detonó una sola arma y se logró un golpe importante. Hay que explicar y contextualizar un poco lo que bien comentas, Julio. La estructura de la Unión de Tepito durante mucho tiempo operó en esta ciudad. Estamos hablando de 10 años aproximadamente, de manera ya organizada y estructurada. ¿A qué me refiero con esto? Que echó raíces, que echó bases y que por eso obviamente tienen todavía algunas autoridades de la propia Policía de Investigación, en la propia Procuraduría Capitalina, en la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como en la propia Alcaldía Cuauhtémoc, quienes les pasan los pitazos de estos operativos. Aunado a esto, esta estructura logró establecerse de tal manera que, por ejemplo, este personaje al que o por el que iban las autoridades de la Marina, el Lunares, pues digámoslo así, es un socio de toda esa estructura criminal, es decir, ellos pagan una suerte como de renta para usar el nombre de la Unión de Tepito para que la estructura siga operando y obviamente para intimidar a todas las personas que se pudieran resistir a la extorsión o incluso al soborno dentro de las estructuras de las corporaciones policíacas. Es como opera esta estructura criminal que tiene efectivamente su centro de operaciones en Tepito y que de ahí se va o se empieza a distribuir a otras alcaldías. La información más reciente que ha logrado obtener la Fiscalía General de la República en coordinación, pues obviamente con las autoridades locales, es que esta estructura, a pesar de que ya se logró la captura de los principales líderes, estamos hablando de Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, y de David García Ramírez, el Pistache, pues siguen operando de tal manera que incluso hay indicios de que existen algunos narcolaboratorios en las alcaldías de Cuauhtémoc y de Venustiano Carranza, que digámoslo así, es esta famosa mutación que estos grupos criminales empiezan a hacer poco a poco para no depender de los cárteles transnacionales y ellos mismos tener su propia droga. Es parte de la complicación que se está registrando en esta ciudad y obviamente la importancia y lo que se debe de destacar es la participación también de los elementos de las corporaciones federales que, pues quiera o no aceptar, ya están operando aquí en la Ciudad de México y buscan abatir estas pequeñas células, como le han denominado aquí. David Fuentes, por lo que nos platicas de manera tan detallada y en todo el contexto, pudiera parecer que estamos entrando ya a una etapa de un combate real, organizado y al parecer pues bastante bien planeado para ir pues combatiendo ya todo lo que ha sido esta presencia durante mucho tiempo negada por las autoridades como Miguel Ángel Mancera, que aseguraba que no había cárteles en México. Estaremos ya en el inicio de una posibilidad adecuada de combatir al crimen en la Ciudad de México. Mira, lo que el golpe que aceptó la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los efectivos de la Marina dan a pensar esa posibilidad, ¿no? Uno, que se está trabajando de manera, por primera vez, como bien lo comentas, después de toda esta negación sistemática que se dio durante la administración pasada, que se está trabajando de manera coordinada y organizada con elementos que efectivamente saben cómo combatir pues este tipo
de organizaciones criminales, no es el ejército, no es la Policía Federal, es la Marina la que se logró meter a Tepito sin detonar ni una sola arma de fuego, como ya lo mencionamos. Y efectivamente podría ser el inicio de una nueva etapa, digamos así, para tratar de desmembrar estos cárteles. Hay una situación que también es de llamar la atención y que tampoco se ha dado a conocer, que son de estos golpes que se esperan en las estructuras financieras del cártel de Tláhuac, del cártel de la Unión de Tepito, de la Antiunión y de las otras células que han ido derivando de estas grandes estructuras locales. Hay que recordar también y hay que contextualizar que durante estos 10 años aproximadamente que se logró asentar la Unión de Tepito, logró establecer negocios, algunos ilegales, otros no tan legales. Estamos hablando de que ellos tienen ya estructuras importantes, que son los encargados de construir viviendas, que son los encargados de construir complejos habitacionales, plazas comerciales, que obviamente se los arrebatan a personas, a ciudadanos a través de la violencia, y que han logrado estructurar, han encontrado estos argucios legales para apoderarse de esos inmuebles, de esos predios, y obviamente establecer un negocio legal. Ese dinero es el que todavía está intacto en estas estructuras, porque sí, efectivamente, les decomisan droga, les decomisan armas, los van limitando en el personal, pero hay que recordar que mientras ellos tengan la capacidad para financiarse, pues van a poder seguir operando y van a poder seguir estando por encima de la ley. Hay que recordar que simplemente tanto el Betito como el Pistaches, los líderes de la Unión de Tepito, que en teoría deberían estar en un penal de máxima seguridad, en un penal de la Federación, pues están aquí en el reclusorio Oriente porque pues han logrado un amparo federal y ese les impide que puedan estar bajo el resguardo de las fuerzas federales, Julio. Pues muy interesante todo lo que nos planteas. Te agradezco mucho esta posibilidad de que compartas con el auditorio tu experiencia y conocimiento. Y David Fuentes, pues muchas gracias por esta oportunidad. A ti, Julio, un saludo muy especial y al radio escucha. Gracias, David Fuentes, coautor del libro Narco, Ciudad de México. Bien, vamos a hacer una pausa comercial.